encontrado una fe tan gigante. ¿Y cuál era la fe del centurión? Que creía en la palabra de Dios, que creía en lo que Jesús decía, que creía en el poder de la palabra de Dios. Y eso es lo que el Evangelio hoy nos invita, a tener fe a la hora de leer la palabra. Y es lo que nos falta. A veces leemos la Biblia, el libro del Génesis, Dios creó a Adán y a Eva. Y decimos, a ver, vamos a sumar. Dios creó a Adán, Dios creó a Eva. Y si Dios creó a Adán y creó a Eva, ¿de dónde viene la otra gente? Porque nacieron más y había más personas. A ver, díganos, ¿dónde dice la Biblia que había más humanidad? ¿Dónde Dios creó al resto de las personas? ¿O los hijos estuvieron con los hermanos y los padres con las hermanas? ¿Y cómo fue que nació el mundo? Y ahí nos quedamos estancados. No le creemos a la palabra de Dios. La Biblia dice que venimos de Dios, pero la ciencia dice que venimos de una explosión o de un mono. ¿Y qué hace la gente? No, yo creo que eso tiene más lógica. Yo creo que sí realmente venimos del mono. Y yo creo que la ciencia es mejor que lo que dice la Biblia. Y vinimos de una explosión donde se creó el mundo. Y preferimos creerle a la ciencia que a Dios. Dios dice en la palabra que Él creó al hombre y creó a la mujer. Génesis 1:27. Dios creó varón y mujer. Pero es que el mundo de hoy dice que Dios creó hombre, que creó mujer, pero también creó al ser humano en la libertad de escoger si quiere ser hombre o quiere ser mujer, y creó otros géneros. Y como el mundo lo dice, entonces yo le creo al mundo y no a lo que dice la Biblia. El mundo de hoy está tan chueco que ha puesto en duda la palabra de Dios. El mundo de hoy está tan torcido que cuando se habla de la palabra de Dios, que cuando se habla de la Sagrada Escritura, no quiere creerlo y prefiere tapar los oídos a escuchar lo que dice la Biblia, porque creen que la Biblia es un libro de cuento. ¿Qué cuento de que Jesús caminó sobre el agua? ¿Qué cuento de que Dios abrió el mar? ¿Qué cuento de que Jesús multiplicó los panes para tantas personas? Y entonces tenemos gente leyendo la Biblia, pero sin fe. Tenemos gente leyendo la palabra, pero sin creer. Tenemos gente leyendo la Sagrada Escritura, riéndose del dato bíblico y no creyendo en la palabra de Dios, que se aburren, que se cansan, que dicen es imposible que Dios haya hecho eso, es imposible que haya sucedido aquello. Eso humanamente no nos cabe ni en la mente ni en el corazón. Pero hay personas que entonces prefieren creerle a hombres, prefieren creerle a personas, pero no a la palabra de Dios. Cuando Jesús se encuentra con el centurión y mira que el centurión le cree a la palabra, y mira que el centurión cree que su palabra es poderosa para sanar a su criado, entonces Jesús dice, esa es la fe más grande que puede haber en el mundo. La fe más grande de una persona, ustedes se han preguntado a veces, ¿cómo hacemos nosotros para aumentar nuestra fe? ¿Cómo hacemos nosotros para que nuestra fe crezca? ¿Quieren saber cómo? Leyendo la Biblia. ¿Cómo crece la fe? Escudriñando las Escrituras. ¿Cómo la fe se vuelve grandota, grandota, grandota? Que nadie la puede superar. En la persona que le cree a la palabra, que lee la palabra como palabra de Dios. No como un libro de cuentos, no como un libro de historias, no como un libro de fábulas, no como un libro de mentiras. Si la Biblia yo la leí y leí donde decía que la fornicación es pecado, Lucas 6:18, entonces, ¿qué debo hacer? Debo casarme, San Mateo capítulo 19, versículo 5, y yo le creo a la palabra de Dios, entonces yo puedo querer mucho a mi novio, puedo querer mucho a mi novia, puedo querer mucho a la persona que está conmigo, pero si no se quiere casar, como la Biblia dice que es pecado, yo no vuelvo a acostarme con esa persona. Si no se casa conmigo, entonces le digo, chao, cheo. O se casa conmigo o no vamos a estar, porque la Biblia lo dice. Eso es creer en la palabra de Dios. ¿Qué es no creer en la palabra de Dios? La Biblia es un libro anticuado. Es un libro machista, es un libro que de lo antiguo, eso era antes. Hoy día los hombres y las mujeres tienen que conocerse, tienen que vivir juntos y tienen que estar mucho tiempo juntos sin casarse. ¿Para qué el matrimonio? Cuando usted lee la Biblia como un libro de cuentos y no lo lee con fe, vienen los problemas. La Biblia dice que tengo que confesarme. San Juan 20:23. Pero ¿para qué me voy a confesar si yo no tengo pecado?
¿Para qué me voy a confesar? Pues la Biblia dice, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, San Juan 8. Pero es que yo no tengo pecado porque yo no robo, yo no mato, yo no hago nada malo. ¿Para qué me confieso? Entonces el mundo dice, no te confieses, no te hace falta. Pero la Biblia dice, confiésate. Cuando yo soy un hombre de fe, digo, el mundo puede decir hasta misa, pero yo me voy a confesar porque es la palabra que me dice que debo confesarme. Entonces es donde Jesús dice, qué fe tan extraordinaria, qué fe tan grande, la de aquella persona que cree en la palabra de Dios. La de aquella persona que cree lo que dice la Biblia. Vamos a escucharlo. San Mateo, capítulo 8, versículo 5 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Al entrar Jesús en Cafarnaún, Jesús entró a Cafarnaún. Cafarnaún era el pueblo de Jesús. En Cafarnaún estaba la sinagoga. En Cafarnaún vivía la suegra de Pedro. En Cafarnaún Jesús había hecho varios milagros. En Cafarnaún era el lugar donde a Jesús lo conocían, sabían quién era, tenía mucha fama en ese pueblo. Por eso se acercó el centurión, porque el centurión había escuchado de la fama de Jesús, había escuchado de los prodigios de Jesús. Cuando Jesús entra en Cafarnaún, se le acercó un centurión. Repítalo, ¿qué? Se le acercó un centurión. Se le acercó, vino donde estaba él, lo buscó, fue a encontrarse con Jesús un centurión. ¿Y quién era un centurión? Un capitán que tenía a su cargo más de 100 soldados y que estaba de guardia y que tenía que custodiar Cafarnaún. Cafarnaún era un puesto importante, donde había comercio, donde había dinero, donde habían impuestos, donde había un puesto de guardia, donde el rey, al ver que había mucha gente, se encargó de colocar soldados para que estuviera pendiente de los intereses de Roma, para que recaudara los impuestos, para que estuviera pendiente del orden social. Había mucha gente y él estaba ahí. Y cuando Jesús llega a Cafarnaún, el centurión va donde Jesús. Fíjense la actitud del centurión. Ir donde Jesús, encontrarse con Jesús, hablar con Jesús, vivir una experiencia con Jesús. Eso lo hizo el centurión. Era una persona que aunque no creía, fue donde Jesús. Que aunque no tenía un conocimiento claro de él, lo que había oído le permitió acercarse. La primera pregunta: ¿usted va donde Jesús cuando tiene un problema? ¿Usted va donde Jesús cuando hay una emergencia en su casa? ¿O a quién acude? ¿Va donde el psicólogo, el psiquiatra, el brujo, el adivino, el mago, a que le lean las cartas, a que fumen el tabaco? Usted va a 1000 lugares, pero va donde está Jesús a encontrarse con él. ¿A qué fue donde Jesús? Se acercó donde Jesús, suplicándole. ¿qué? ¿Qué hizo? Suplicándole. Rogándole, suplicándole. ¿Qué podía suplicar un centurión si era el que tenía las armas? ¿Qué podía necesitar un centurión si era el que tenía el poder? Cada vez que conquistaban un pueblo, le daban el botín, el oro, la plata, todo el dinero que tenía. Toda la fortuna que habían logrado era de ellos. No necesitaba nada. Materialmente hablando, no necesitaba nada. Pero, le suplicaba: Señor, mi muchacho está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente. Tenía en su casa un criado, tenía en su casa a un siervo, tenía en su casa a un amigo que estaba enfermo, sufriendo, padeciendo. Todo el dinero que tenía no podía cubrir su enfermedad. Todo el poder que tenía no podía sanarlo. Toda la autoridad que tenía no podía lograr que la enfermedad cesara. El poder humano y el poder económico
no lograba cubrir la necesidad que tenía el centurión de que su criado quedara sano. En español, puede ser que Dios te haya puesto en un cargo de mando. Puede ser que Dios te haya puesto en una compañía importante. Puede ser que tenga usted soldados o personas que le sirvan en su casa. Y puede ser que económicamente esté estable, que materialmente esté estable. Pero cuando llega la enfermedad, ¿qué hace? Cuando llega la enfermedad, humanamente usted no puede hacer nada. Cuando llega la enfermedad, humanamente usted es vulnerable. Cuando llega la enfermedad, humanamente usted y yo no podemos morir. Y es el momento de que Dios haga lo imposible. Mi criado está enfermo. Mi criado está en la cama, tirado, sufre, padece. Yo no puedo hacer nada. Tú sí puedes hacer algo. El centurión reconoció que Cristo tenía el poder, que Cristo tenía el control, que Cristo era la autoridad. El centurión tenía al César y tenía al rey, tenía todas las posibilidades de lograr que le trajeran al mejor médico, que le trajeran a la persona que podía sanarle o que podía darle una medicina y curar al su criado. Pero buscó a Jesús. En español significa que aunque usted tenga miles de posibilidades y personas a las que pueda acudir, siempre Jesucristo está por encima de cualquier persona, de cualquier ser humano. Siempre Jesucristo puede lograr aún aquello que no se puede conseguir en la vida. Siempre Jesucristo tiene el control. Que aunque usted tenga miles de amigos, de personas que le puedan ayudar, Cristo tiene la última palabra. Tú, Señor, pueden hacer algo, ya no puedo hacer nada. Oiga. Y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo iré a sanarlo. Jesús le dijo, yo iré a sanarlo. Está bien, usted me buscó a mí, yo voy a ir a sanar a su criado. Yo voy a ir a curarlo. Yo voy a ir a sanarlo. Yo me voy a encargar de que su criado quede sano, de que quede en libertad, de que quede curado, de que quede liberado. Yo me voy a encargar de eso. Más nadie, yo lo voy a hacer. Usted me buscó teniendo poder, teniendo cargo, teniendo personas a sus órdenes, teniendo amigos, yo le voy a ayudar. El día en que usted toma la decisión de buscar a Cristo, Cristo toma la decisión de actuar en su vida. El día en que usted toma la decisión de colocar a Cristo en primer lugar, de levantar a Jesucristo, Él hace el milagro. El problema de nosotros es que aunque seamos cristianos,